Tenemos hoy la suerte de tener con nosotros a Daniel Prieto Alhambra. Daniel es una persona que es muy relevante en este momento a nivel europeo en el mundo de los datos. Tiene su puesto de trabajo, aunque ahora está en Estados Unidos, en estancia en Oxford, en la Universidad de Oxford, donde es profesor de farmacoepidemiología. Y en su experiencia previa ha trabajado mucho en grandes bases de datos a nivel mundial, en Reino Unido, en España, en registros sanitarios daneses, en Italia, en Países Bajos, de forma que tiene una visión muy general y también profunda de lo que son los sistemas de información y las bases de datos que pueden ser utilizadas en el ámbito de la investigación y en el ámbito asistencial. Él tiene una trayectoria investigadora muy excelsa, es miembro de la Sociedad Internacional de Farmacoepidemiología, investigador senior de los NIHR, ha sido elegido miembro del grupo directivo de la Red Europea de Centros de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia y actualmente está dentro del grupo NEDORMS, que trabaja sobre todo en epidemiología de las afecciones musculoesqueléticas allí en Oxford. Quizá por lo que está hoy aquí, que me corrija si no es así, y lo que queremos entender es su labor, una labor que ha ejercido de liderazgo en EDEN. EDEN es un gran proyecto europeo que nos está cambiando a muchos, afortunadamente, las capacidades de explotación de los datos que tenemos en los sistemas de salud, que son valiosísimos. Y gracias a esta herramienta, en este momento se pueden hacer cosas que hace pocos años eran impensables, de estudios de uso secundario sin vulnerar la normativa y de modelo federado. Este es un modelo muy inteligente que, insisto, nos ha permitido hacer cosas a nosotros aquí en Cantabria muy interesantes y que además creemos que solo estamos al principio de las posibilidades de explotación. Bueno, pues Dani, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, siempre es un placer y como te decía al principio, creo que te vamos a seguir dando lata siempre que nos dejes. Hasta ahora. Gracias. Bueno, un placer estar con vosotros y con vosotras. Básicamente yo os voy a hablar del proyecto IDEN y os voy a hablar un poco de la historia de cómo este proyecto ha evolucionado y está evolucionando desde lo que sería la idea, el proyecto en sí mismo a la fase en la que estamos ahora, que básicamente es la fase en la que estamos intentando trabajar con la gente que ya ha hecho la mayoría de su trabajo con datos locales para generar estudios muy relevantes a nivel internacional, como veréis, incluyendo muchos estudios de COVID, vacunas COVID y demás. Esta es la agenda de los 5 puntos que quiero hablar. Primero os hablaré un poco de cómo estamos generando evidencia en IDEN, cuál es un poco el plan. Nos quedan 18 meses de proyecto, pero IDEN, el proyecto no es el final. Este es solo la fase proyecto, la fase IMI. Pero después tenemos muchos planes y muchas ideas para seguir colaborando con toda la gente que ha trabajado con nosotros en IDEN. Y os quiero explicar un poco cuál es la trayectoria que estamos siguiendo. Y luego básicamente os daré cuatro ejemplos de tipos de estudios que yo creo que son relevantes e interesantes y que igual a los que tengáis una visión un poco más clínica os puedan parecer mejor inspiración para cosas que podáis hacer en Cantabria o si estáis en otras partes de España, pues allí donde estéis. Muy bien, empezamos pues con cómo generamos evidencia en IDEN. Yo creo que durante el COVID compartiréis conmigo que ha habido fases en las que uno estaba muy orgulloso o orgullosa de ser un científico y otras en las que no. Esta historia del Sergi Sphere, que seguramente habéis oído hablar, de esta base de datos inventada que publicaba artículos pues, en revistas de muy alto impacto como Lancet o New England Journal of Medicine, nos ha enseñado un poco la importancia, nos ha recordado la importancia de conocer a la gente que tiene acceso al dato, de conocer la proveniencia o proveniencia del dato, dónde se recoge, cómo se recoge, cuál es el sistema sanitario donde se recoge y demás, y un poco poder trazar al origen, ¿no? Y poder decir, pues este es el hospital donde se recogieron estos datos. Siempre, aún así, of course, por supuesto, respetando todos los niveles de confidencialidad y de lo que es un análisis federado, ¿no? Bueno, explicaros que efectivamente
El mundo de la real world evidence está creciendo muy rápido, eso es un campo en el que hay muchas oportunidades y en el que yo creo que la responsabilidad está incrementando, está aumentando de forma muy rápida, y es muy importante recordar que estos estudios que a lo mejor hace 10 años se veían como una broma, ahora tienen un impacto y por lo tanto hay que hacerlos con el mismo rigor que se hace un ensayo clínico, ¿no? Estos estudios han impactado, por ejemplo, como os decía, este caso dramático de Sergi Sphere hizo, por ejemplo, que se parara un ensayo clínico o que se dejara de usar fármacos y demás, y al final eran datos que no se han podido comprobar de dónde venían. No venimos del mejor de los lugares en el mundo de la investigación observacional. El hecho de que la gente pueda hacer estudios sin darle demasiadas vueltas, sin registrar un protocolo y demás, nos ha llevado a esta situación. Y aquí en este gráfico yo creo que veis cuantitativamente, de forma muy visual, esto es una revisión de la literatura de más de casi 12.000 artículos y casi 30.000 estimadores, casi 30.000 resultados, donde veis en rojo es la línea de lo que sería el p-valor menor de 0.05 y veis una evidencia muy clara de lo que llamamos p-hacking, ¿no? De cómo la gente publica preferentemente solamente las cosas que están justo por debajo del p-valor menor de 0.05, ¿no? Estos son los atributos de cómo la evidencia en datos reales debería ser. Idealmente nosotros queremos que la evidencia que generamos sea repetible, quiere decir que si la misma pregunta la vuelve a preguntar el mismo investigador con los mismos datos y con el mismo análisis, debería dar el mismo resultado. Querríamos que fuera reproducible, que si hacemos la misma pregunta, pero la hace un investigador distinto, con los mismos datos, mismos análisis, también debería dar el mismo resultado. Queremos que sea replicable, queriendo decir en este caso que si cambiamos los datos y utilizamos una base de datos similar, deberíamos tener un resultado similar, aunque no sea exactamente el mismo. Queremos que sean datos generalizables, queriendo decir que ahora sí, si cambiamos y usamos unos datos muy diferentes, aún así esperaríamos que el resultado sea parecido. Y por último, resultados robustos que se testan o se miden o se evalúan a partir de hacer análisis distintos y aún así llegando a un resultado similar. IDEN, no voy a perder mucho tiempo explicándoos lo que es IDEN, porque entiendo que la mayoría sabéis lo que es, pero es un proyecto de Innovative Medicines Initiative, que ahora ya se ha pasado a llamar Innovative Health IHI, en el que la Comisión Europea y EFPIA comparten la financiación 50-50, y en este proyecto en concreto teníamos como dos grandes proyectos o dos grandes subproyectos. Uno era estos open calls, estas llamadas para gente que tiene datos para que mapeen sus datos, donde dábamos becas para hacer el mapeo a un modelo común de datos, que ahora en un momento os explico. Y por otro lado teníamos empresas medias o SMEs, ¿cómo se llama esto en castellano? Pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas a las que también les ayudábamos a hacer un entrenamiento y a ponerse al día y certificarse como empresas que pueden participar en el proceso de mapeo de datos a OMOP. Básicamente, como sabéis, esto se ha hecho durante los últimos 3 años y algo. La última Data Partner Call está abierta ahora mismo y se acaba dentro de pocos días. Y la idea es un poco que nosotros mapeamos, financiamos el mapeo de datos y estas empresas a las que hemos entrenado participan en ese proceso y o certifican que el proceso se ha hecho bien. No voy a perder mucho tiempo en esto, pero la idea ha sido así y a partir de hacer este proceso se han estado mapeando datos de muchos países de Europa y tenemos datos de más de 400 millones de personas mapeados o en el proceso de mapeo. Todo esto de mapear, la idea básicamente es que utilizamos este modelo común de datos en el que hay una serie de tablas, una serie de conceptos y que tiene estas características, ¿no? Es un modelo que es flexible, que es muy extensible, que es tabular, que se centra en el paciente, en la tabla de paciente, que se generó en Estados Unidos el modelo OMOP ya pensando en los análisis que se podrían hacer y que tiene, por supuesto, un diseño relacional como debería ser para una base de datos.
La idea en Eden, esta idea del análisis federado, la veis un poco dibujada aquí. Os podéis imaginar que en Eden, ahora mismo, como os decía, estamos empezando a hacer estudios o estamos siguiendo haciendo estudios con la gente que ya ha mapeado datos, y la idea siempre es la misma. Es que un centro que lidera un estudio, y no tiene por qué ser Oxford o Erasmus o alguien. Ahora, por ejemplo, tuvimos una call en la que uno de los data partners propuso un estudio y van a liderarlo ellos. En cualquier caso, un centro básicamente genera una idea, genera un protocolo, genera un código analítico y comparte ese análisis, como veis aquí en la pantalla, con la gente que ha hecho un mapeo ya de su base de datos local a OMOP. Esos datos se quedan en local, se quedan en sus servidores locales. Y entonces lo que se hace es analizar los datos en local y compartir, como os muestra la flecha verde, solamente los resultados agregados. Yo creo que en Eden estamos trabajando con Odyssey en esta idea, en este concepto de la ciencia abierta, Open Science, y es muy importante que compartamos estos principios, ¿no? Que compartamos todo nuestro código analítico, que compartamos o registremos protocolos cuando hacemos un estudio, que compartamos si hacemos algún tipo de diagnóstico para ver si una base de datos puede participar en un estudio o no, o si un estudio realmente funciona o no funciona. Y muy importante para evitar lo que os explicaba antes del p-hacking, que reportemos o que pongamos a disposición todos los resultados que generemos, independientemente de que nos parezcan relevantes o no, o de que quepan en el artículo que queremos escribir. Y para esto tenemos herramientas en Eden y en Odyssey que nos permiten generar estos dashboards, estas pantallas de resultados. Yo creo que estamos en una fase ahora mismo con el Real World Evidence, como os decía, en la que la responsabilidad está aumentando mucho, el prestigio de este tipo de investigación está aumentando mucho y es crucial que nos movamos cada vez más en esta dirección para aumentar la transparencia, la reproducibilidad, la interpretabilidad y la confianza en estos datos. Volviendo un poco a los atributos que os explicaba antes, ¿cómo nos ayuda esta idea de estudios federados y el uso de un Common Data Model? Pues básicamente el tener acceso a varias bases de datos mapeadas a un modelo común de datos nos facilita mucho el repetir estudios, el reproducir estudios, es decir, que un investigador reutilice los mismos análisis y los repita en la misma base de datos, y aún más importante, cuando generamos estos estudios en red, nos permite replicar estudios, es decir, comprobar si los resultados son similares cuando analizamos bases de datos similares, y mirar la generalizabilidad o representatividad o validez externa, si queréis, de los estudios al analizar el mismo análisis en una base de datos distinta. Esto se hace a nivel nacional y a nivel internacional, y como os enseñaré luego en algunos ejemplos, es crucial para un poco validar la utilidad de los datos y estar seguros de que los datos que obtenemos son de buen uso. He ido hablando de esta comunidad que se llama Odyssey, no os he explicado demasiado, solo deciros que Odyssey es una comunidad que corre en paralelo a Eden, pero de la mano de Eden. Es una comunidad de ciencia abierta en la que cualquiera puede participar, solo hay que unirse a un fórum y decir, hey, estoy aquí, y participar con vuestros datos o con vuestras ideas si queréis hacer estudios, con colaboradores por todo el mundo, muchos países, muchas bases de datos y muchísimos datos mapeados a OMOP. Odyssey tiene la misión de mejorar. Ahora también perdón, estudios sobre vacunas que hemos hecho dentro de Eden, que creo que son de interés. El primero es esta caracterización de la epidemiología de efectos secundarios de interés. Estos, los reguladores internacionales, la FDA, la EMA y demás, tenían una lista de eventos que pensaban que a priori, antes de tener vacunas, por historias de vacunas previas, podían estar asociados con el uso de vacunas, y lo que hicimos fue básicamente calcularles la incidencia de esos eventos de interés en la población general, para que tuvieran la oportunidad entonces de comparar post-vacuna con datos históricos. Esto se publicó también en el BMJ, la primera autora es uno de mis estudiantes de Oxford, y como veis aquí, pues básicamente resaltar un par de resultados. Primero, que
Obviamente, como los clínicos ya sabéis, uno no puede decir la incidencia de infarto de miocardio es X en la población, sino que hay que ajustar o tener en cuenta la edad y el género, porque es una enfermedad que cambia mucho. Y como veis, pues lo mismo pasa con otras, ¿no? La apendicitis, por ejemplo, hace un pico ahí entre los 20 y 25 años y luego vuelve a bajar. Y, por ejemplo, la anafilaxis es mucho más frecuente en niños que en ancianos. Además de eso, también vimos una gran heterogeneidad entre bases de datos. Como veis aquí, por ejemplo, la narcolepsia, dentro de una misma franja de edad y género, hay muchísima variabilidad según la base de datos donde mires, y un poquito menos, pero también se ve algo con otras enfermedades. Esto lo que nos dice es que sí hay que hacer un análisis de post-vacuna versus población general. Hay que hacerlo en la misma base de datos. No se puede coger los datos de post-vacuna de un sitio y los de datos históricos de la literatura o de otro lugar, porque hay muchísima variabilidad. Y esta tabla es seguramente la tabla que han usado más los reguladores, y si hablaréis con gente de la EMA os lo explicarían, básicamente porque les da un poco la visión macro de cuál es la incidencia de estas enfermedades con intervalos de confianza, usando datos de muchos países del mundo. No me he entretenido mucho, pero aquí tenemos datos de, como podéis ver, un total de 7, 10, 13 bases de datos y de muchos países. Y un poco la aplicación de esto. Cuando se empezó a mirar los resultados post-hoc de los ensayos clínicos, se detectaron algunos posibles efectos secundarios que no llegaban a ser significativos, pero hacían sospechar que valía la pena investigar un poco más. Y nosotros hicimos un estudio específico que también se publicó en el BMJ este año sobre vacunas COVID, infección COVID y efectos inmunomediados neurológicos, que básicamente, os explico en un segundo. La idea del análisis, para que os hagáis una idea, es muy sencillo. Es un análisis en el que uno mira los 28 días post vacuna, calcula una incidencia y compara eso con la incidencia estandarizada por edad y género en la población general en datos históricos del 2017 al 2019. Luego hace lo mismo en vez de post-vacuna, post-infección COVID, para también tener un poco el benchmark, la idea de si el COVID incrementa el riesgo también. Aquí lo tenéis, los efectos secundarios de interés en este caso era la parálisis facial, el síndrome de Guillain-Barré y las encefalomielitis. Y como podéis ver aquí, el uno en rojo es falta de efecto, es decir, no hay asociación. Y lo que vemos aquí es una asociación muy potente con datos de España y del Reino Unido. A la izquierda es Ciberdiolum, estos Reino Unido, y de son datos de Cataluña. Podéis ver cómo, a pesar de que nosotros no vimos un efecto claro con las vacunas, sí que vimos una asociación muy potente para los 3 eventos de interés post-infección por COVID. Es decir, que si alguien sospecha que estas vacunas pueden generar estos efectos, pues aún más lo hace el virus, la verdad. Muy bien, por último, porque no quiero retrasarme y me gustaría que tuviéramos 15-20 minutos para poder discutir y poder hacer preguntas y respuestas. Os explico ejemplos de algo más complejo. He ido de menos a más complejo, me imagino que ya os habéis dado cuenta, que son estos estudios de genética y farmacogenómica que también se pueden hacer con datos mapeados y que hemos empezado a hacer recientemente en IDEN. Este es un estudio, el primero financiado por la Agencia Europea del Medicamento, en el que lo que queríamos ver era si los predictores genéticos de que alguien tenga un evento tromboembólico, un coágulo post-vacuna, se parecían a los mismos riesgos genéticos que ya conocemos en la población general, ¿no? Básicamente para ver si hay una etiología muy distinta o si hay una interacción entre vacunación y predominio genético. Como podéis ver en este primer gráfico, utilizamos datos de una base de datos que se llama UK Biobank, que es 500.000 de personas con toda su historia clínica informatizada vinculadas a todo su genotipo. Casi 450.000 pacientes o participantes participando en el estudio. Como podéis ver a la izquierda, la gente que tiene un alto riesgo, los veis en amarillo, un alto riesgo genético de tener un riesgo tromboembólico. Esto se utiliza un score que se llama PRS,
para los que estáis más metidos en genética. En todo caso, la gente que se identifica como de alto riesgo genético, veis que tienen en general una distribución más a la derecha, es decir, que tienen un riesgo más alto de tener un evento tromboembólico en la población general, como es de esperar, porque estos son datos de pre-vacuna. Y aquí a la derecha podéis ver cómo la distribución de los eventos cardiovasculares, los eventos, perdón, tromboembólicos post vacuna es muy parecida. O sea, básicamente en este gráfico ya podéis sospechar que el resultado va a ser parecido para los eventos tromboembólicos post vacuna versus históricos y no relacionados con la vacuna. Y aquí mirándolo de forma más cuantitativa, podéis ver a la izquierda el Kaplan-Meier del riesgo, la gente con un alto riesgo genético en naranja, como tienen más eventos efectivamente post vacuna COVID que los que son de menor riesgo genético en azul. Muy parecido a lo que se ve cuando la gente se pone la vacuna de la influenza, de la gripe, por ejemplo. Es decir, que no hay una interacción aparente entre la vacunación y el riesgo genético de tener un evento tromboembólico, y arriba donde veis los hazard ratios por cada incremento de una desviación estándar del riesgo genético, veis una señal muy parecida, de aproximadamente el 40% mayor riesgo por cada incremento de riesgo genético, tanto post vacuna COVID como post vacuna de la gripe. Y siguiendo con lo que es el uso de la genética y la farmacogenética, ese estudio publicado en JAMA General Medicine hace apenas un par de meses, en el que mirábamos qué pasaba cuando la gente tenía una breakthrough infection, una infección a pesar de estar vacunados, ¿no? Teníamos este interés de ver si el estar vacunado incrementaba o reducía el riesgo de que tuvieras un riesgo tromboembólico, sabiendo que la gente con COVID tiene un mayor riesgo de tener estos eventos. Aquí veis rapidísimamente gente diagnosticada de COVID en la población general, no en el hospital, donde ya sabemos por muchos datos previos que sí que hay un incremento de riesgo. En la población general, la gente que tenía COVID tiene 20 veces más riesgo de tener un evento tromboembólico en los siguientes 28-30 días que la población general que no tenía COVID en ese mismo momento. Ese sería el gráfico de la izquierda. Y a la derecha, si miráis, si ahora estratificamos los pacientes no vacunados y los pacientes fully vaccinated con 2 dosis de vacuna, veis que el riesgo en los no vacunados viene a ser como 28 veces más cuando uno coge COVID, y sin embargo en la gente vacunada baja a un hazard ratio de 6. Sigue habiendo un incremento de riesgo, pero el riesgo se reduce bastante dramáticamente, seguramente por una reducción en la severidad de la enfermedad. Y si vemos esto gráficamente, pues básicamente aquí tenéis los factores de riesgo de evento tromboembólico post-COVID, y lo que veis aquí es que la edad, el género, la obesidad, el estatus socioeconómico, la edad, el género y la obesidad son factores de riesgo muy claros, mientras que el estatus socioeconómico y la etnicidad en este caso no tanto. Y lo que vemos aquí es que la vacunación reduce de forma bastante dramática el riesgo de evento tromboembólico. Lo que veis aquí, para explicarlo mejor, es que el no estar vacunado multiplica por 5 el riesgo de tener un evento post-COVID comparado con estar vacunado en el momento del diagnóstico. Y bastante elegante, en este caso lo que veis abajo del todo es que si uno mira la asociación entre la vacunación y el riesgo de evento tromboembólico no post-COVID en la población general vacunada, aquí no ves ninguna diferencia. Es decir, si la vacunación solo hace una diferencia, solo reduce el riesgo para la gente que tiene, para lo que serían eventos tromboembólicos post-COVID, no eventos tromboembólicos en general. Voy a parar aquí porque prefiero tener bastante tiempo para preguntas y respuestas, y creo que he explicado muchísimas cosas en relativo poco rato. Y prefiero tener una discusión que seguir con las diapositivas que tengo para seguir. Gracias. Bueno, tengo que decir que no es la primera vez que oímos desde aquí de Santander esta presentación y las ideas del proyecto EDEN. Y bueno, yo creo que es espectacular, ¿no? Ver cómo a partir de un concepto que es federar datos y compartir, se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Cosas increíbles.
las que se han hecho y las que se pueden hacer, ¿no? ¿Vale? Porque has presentado ejemplos muy sólidos de cosas que han permitido, bueno, pues durante el ejemplo este de la pandemia y de las terapias y entender en situaciones muy importantes, dar herramientas para incluso el uso clínico, ¿no? El uso clínico. Que yo creo que en esa parte, aquí hay una parte de investigación quizá más académica, ¿no? De entender, de epidemiología, y después hay una parte de aplicación para la toma de decisiones clínica, epidemiológica, medioambiental o de gestión, ¿no? El ejemplo de la citromicina y los antimaláricos es muy claro, como hay dudas, se hace una pregunta, hay una base de datos, se obtiene una respuesta muy sólida y eso te puede decir, oiga usted, la recomendación en este momento es esta, ¿no? Y hasta qué punto tú ves que ese modelo de toma de decisiones a nivel general basada en preguntas en real world evidence puede convertirse en algo que los agentes decisores puedan incorporar, antes a nivel de EMA, por ejemplo, a nivel de centros de epidemiología internacional, ¿no? De qué está pasando con pandemias o con efectos adversos, toxicología y ambiente, ¿no? Dónde están los focos de determinados tóxicos en base a las manifestaciones principales de esos tóxicos. Esa parte que es menos investigación y que yo creo que a todos nos interesa muchísimo, muchísimo, y que el ejemplo que has contado es brutal, es brutal. ¿Tú ves que eso se puede buscar una manera de que se incorpore de una manera reglada, EDEN, como herramienta de soporte a la toma de decisiones, IDEN u otras herramientas similares? Sí, un proyecto o una iniciativa muy interesante que no nos he explicado para no mezclar cosas es el proyecto Darwin EU, que es una iniciativa de la Agencia Europea del Medicamento, donde no sé hasta cuánto sabéis al respecto, pero la idea es que básicamente la Agencia Europea del Medicamento ha obtenido financiación de la Comisión Europea para ser más proactivos en el uso de la Real World Evidence, porque yo creo que una de las ventajas de la Real World Evidence es que realmente se puede trabajar en preparedness, ¿no? En proactividad, en tener resultados antes de que las cosas pasen, ¿no? Yo creo, por eso os he explicado el ejemplo, yo creo, muy bonito de las background rates, ¿no? De esta idea de que la gente que se dedica a la farmacoseguridad siempre se dedican a mirar los efectos secundarios que van surgiendo y a comparar lo que observan con un heurístico, con un background rate, con un resultado histórico que a veces no tienen, ¿no? Y el poder generar estos resultados es un trabajo relativamente fácil, relativamente sencillo con Real World Evidence comparado con hacer un estudio de cohortes, reclutar y demás, ¿no? Entonces, a partir de aquí, Darwin EU en el que yo estoy muy involucrado porque soy uno de los codirectores, va a incorporar hasta 40 bases de datos de Europa, utilizando el modelo OMOP y utilizando el modelo federado de análisis para hacer estudios para la Agencia Europea del Medicamento, estudios regulatorios que tendrán un impacto directo e inmediato sobre nuevas medicinas, sobre enfermedades raras, sobre vacunas, sobre potenciales efectos secundarios, sobre quizá eficacia comparada. Todo esto que os he estado explicando es lo que vamos a ver con Darwin, ¿no? Y en paralelo a Darwin está este proyecto que se llama European Health Data Space, en el que seguramente van a haber otros estudios parecidos y otras iniciativas similares para otras entidades europeas importantes, como a lo mejor European CDC o por el estilo, ¿no? Yo creo que estamos en una fase ahora muy, muy interesante de la Real World Evidence, en la que vamos a ver muchas iniciativas muy rápido y de lo que se trata, como os decía, es de ser serios y serias en la propuesta y en la evaluación de los datos que tenemos y de lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Intentar proponer una forma, un framework de trabajo que
que sea rápido, pero que a la vez dé resultados de calidad, ¿no? No sacrificando nunca la calidad de los estudios que hacemos, sino pues un poco a partir de la estandarización del dato y la estandarización de los análisis, siendo más proactivos, ¿no? Y decir, pues, ¿qué tipo de estudio necesitáis siempre? Si siempre necesitáis background rates, pues lo que hay que hacer es calcularlos siempre cuando va a haber un medicamento nuevo y tenerlos ya en la mesa para cuando hay un problema tenerlos, no esperar a entonces tener que hacer el estudio, ¿no? Y esa es un poco la idea con Darwin EU y seguramente lo que pasará con otras iniciativas similares, espero. Fenomenal, Dani. Gracias. Tengo que decir que tenemos la suerte de estar en Darwin, aquí en Cantabria también, y para nosotros es un auténtico lujo, ¿no? En el chat aparece, te dan las gracias, Dani, enhorabuena, y te dan la enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Bueno, no he podido estar justo en la introducción y por eso te pedí, Galo, si podías estar, pero he visto, bueno, prácticamente toda la charla. Sí, iba a decir, Galo, que, bueno, primero que ya tuvimos la ocasión de disfrutar de la presentación de Daniel los jueves de Valdecilla, hace ya unos meses, bueno, casi un año ya probablemente, y te iba a recordaros precisamente lo de Darwin, que somos uno de esos 40, o pretendemos ser uno de esos 40 proveedores de salud europeos que estemos asociados a la EMA para este tipo de estudios regulatorios. Bueno, sobre todo que en el caso de Cantabria estamos incluyendo la información de todo el sistema autonómico de salud, todos nuestros 3 hospitales y toda la atención primaria, con toda la prescripción farmacéutica a todos los niveles. Yo tenía una pregunta que seguro que te interesa mucho también a ti, que es, y que ayer nos la hacían cuando explicábamos que estábamos en EDEN, y lo explicó también Bernardo Valdivieso el lunes en su presentación, y es el modelo un poco de gobernanza, porque claro, les enseñamos esto a los investigadores y se les ponen los dientes largos, ¿no? De todo lo que se puede llegar a hacer. Pero luego nos encontramos con que dudas, ¿no?, sobre cuál debe ser el modelo que los institutos de investigación deben adoptar para dar facilitar el acceso a los investigadores a todos estos datos, ¿no? Entonces, Bernardo nos contaba su modelo en Islafe, ahí en Valencia, donde, claro, su instituto de investigación cuenta con un servicio informáticos, matemáticos, estadísticos, etcétera, que las propuestas de estudios las canalizan y las autorizadas canalizan y les facilitan a los investigadores datos a partir del Atlas, ¿no?, de EDEN, que necesiten para su investigación, ¿no? O si fuera un multicéntrico, como es el caso que evidentemente es la idea de fuerza, ¿no?, de EDEN, ¿no?, que poder hacer estudios multicéntricos, ¿no?, y poder usar datos de otros proveedores, bueno, pues debería haber ese canal claro, ¿no?, de a dónde tengo que llamar, cuál es la ventanilla para poder presentar mi estudio, ¿no? Y yo creo que ahí nos falta un poco de madurez, que yo creo que está en la idea de que EDEN consolidarlo, ¿no?, y darle una forma jurídica. Y bueno, mi pregunta iba por ahí, ¿no? Si tenéis claras unas buenas prácticas que los data partners podríamos adoptar, ¿no?, para poder, pues, darle toda la potencialidad a esto que hemos construido con esfuerzo, ¿no?, sobre todo sistemas de información. Muchas gracias. Sí, Santiago, yo creo que el reto, como tantas veces en Europa, es que, aunque existe obviamente una ley europea, ¿no?, que se llama GDPR, hay pues tantas interpretaciones de esa ley como países hay en la Unión Europea, ¿no? Y la misma ley se lee con letra completamente distinta en Bélgica, España, Alemania, Francia, Italia, por poner unos cuantos ejemplos. Entonces es muy difícil y siempre hemos escapado, hemos intentado evitar desde EDEN proponer la gobernanza, ¿no? Yo creo que la gobernanza tiene que ser una cosa muy basada en la interpretación nacional de la ley y basada seguramente en la experiencia que existe a nivel nacional, ¿no? Yo creo que en España ahora empezáis a tener varios sitios que están haciendo este tipo de trabajo y de los que se puede aprender. Obviamente en Darwin sí que tendremos una gobernanza un poco más clara porque al trabajar con los reguladores una cosa que tienen es que les gusta tener las cosas muy bien escritas, ¿no? Pero aún así el modelo de análisis federados siempre en realidad es lo que llamamos privacy by design, siempre de alguna forma pasa la responsabilidad de gobernanza al grupo local que tiene acceso al dato, ¿no? Porque nosotros nunca tenemos acceso a datos, en realidad, solo accedemos a datos, a resultados, ¿no? Entonces ahí es, yo creo que tenéis que trabajarlo a nivel nacional más que a nivel supranacional. Yo creo que será muy complicado que a nivel supranacional se haga algo más estricto, más claro quizás, o más estructurado. A no ser que EHDS realmente tome un poco el toro por los cuernos y lo haga.
que esa es una posibilidad. Se está hablando mucho de IHDS, todavía no está muy claro lo que va a ser, pero uno de los potenciales roles que tiene por papel, por ley IHDS es homogeneizar un poco la interpretación de la ley y generar un poco de claridad sobre la gobernanza de los datos a nivel europeo. Muchísimas gracias, Daniel. Santi, este es un tema, Gracias. como has dicho, que es para nosotros clave, para otros muchos también. Y bueno, la recomendación, el consejo es muy claro, ir andando camino y como podamos, ¿no, Dani? Y a nivel local, yo sí creo que aquí tenemos algunas ideas y bueno, pues también ahí igual en algún momento te pedimos opinión si nos dejas, ¿eh? Porque entender, aunque sea un modelo lejano, lo que estáis haciendo, por ejemplo, en Inglaterra, pues puede ayudar, aunque sea un modelo distinto, ¿no? Mi pregunta era cómo de fácil o difícil está resultando esto, en el sentido de que de los 160 partners que hay ahora, ¿cuántos ya cuentas con información genética, digamos, de detalle que te permiten entrar en este tipo de estudios? Y esto está todavía más difícil. Estamos tratando de ver cómo lo podemos hacer, pero todavía no lo tenemos, ¿vale? Nosotros estamos ahora migrando al modelo 5.4, me parece que era la versión de OMOP, y actualizando datos hasta el año 2022. Pero, por ejemplo, este tema todavía lo tenemos ahí en veremos, ¿no? A ver cómo lo podemos abordar, ¿no? Si nos puedes contar algo de esto. Sí. El tema de la incorporación de genética y demás en datos de este estilo es un paso más, ¿no? Yo creo que no es un paso necesario inicialmente, ni mucho menos, y es un paso más a plantearse. De momento estamos utilizando datos sobre todo del Reino Unido y de países donde hay mucha tradición de este tipo de estudios, ¿no? Como se explicaba, UK Biobank es una cohorte muy grande de 500.000 de personas, y hay otros países en Europa, Finlandia, Estonia y demás, que también tienen mucha tradición de genética y demás. Estas poblaciones son distintas en muchos sentidos, pero por lo menos en el Reino Unido y en el norte de Europa, que es donde yo he trabajado más con genética, requieren consentimiento informado, es una historia distinta a lo que sería el uso de datos de la vida real secundario, digamos, ¿no? Que sería el uso secundario de datos. Esto es un uso casi primario de datos en el que tú pides al paciente permiso para utilizar sus datos de genética y demás. Y ya te digo, en el norte de Europa, por lo menos, la interpretación de la ley en cuanto a lo que es seguridad y demás es un poco más estricta y es más complicado. A nivel tecnológico, no es complejo porque básicamente como no hay como la genética tiene un modelo común, ¿no? No hace falta hacer ninguna adaptación, simplemente pones la genética en una tabla aparte y puedes hacer los análisis y tienes todo lo demás en OMOP, ¿no? Vale, muchas gracias. Hay una pregunta muy técnica que se refiere a la frecuencia de actualización de los datos de la base armonizada a OMOP, ¿no? Con alguna referencia a este respecto, si nos puedes dar, Daniel. Bueno, es un poco según el uso que se dé a los datos, ¿no? Yo creo que dentro de lo que es los más de 100 partners que tenemos ahora en Eden, seguramente habrá gente para quien el proyecto Eden sea un catalizador y que a partir de ahora utilicen los datos continuamente. Yo creo que esa gente seguramente llegarán a un momento en el que actualizarán datos, pues no sé, cada 3 meses o bastante a menudo, porque tendrán también una pipeline, una forma de hacerlo de forma automática, ¿no? Y habrá otras bases de datos que a lo mejor hagan un mapeo una vez y nunca más lo hagan, porque si no lo usan, pues ¿para qué lo van a hacer otra vez, ¿no? Entonces, a nivel Eden no vamos a digamos, imponer nada. Sí que dependiendo, pues si a partir de ahí entráis en otros estudios o en otras iniciativas, pues claro, ahí sí que seguramente se propondrán unos principios de cómo se maneja esto. En Darwin, por ejemplo, la idea es que se haga un mapeo semestral, un refresh, una actualización semestral de los datos, ¿no? Cada 6 meses. Pero cada iniciativa, cada proyecto seguramente tendrá una forma distinta de hacerlo. Sí. Aquí, por dar el dato de Cantabria, nosotros iniciamos con una carga desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020 y que la estamos ahora justo actualizando a 31 de marzo del 2022, ¿vale? Y nuestra intención en nuestra hoja de ruta, digamos, del proyecto, nuestra intención es llegar a poder hacerlo una vez al mes, el 30 de cada mes, ¿vale? Sería un objetivo deseable, ¿no? Hay que arreglar unas cuestiones técnicas y
y en cuanto a la pseudonimización y en cuanto a los mapeos, que hay algunas tareas que no son del todo automatizables, ¿no? Pero ese objetivo sería tenerlo una vez al mes, ¿no? Que sería ya muy bueno, ¿no? Yo creo una periodicidad muy buena. Bueno, pero nos contaba Bernardo Valdivieso de la FE, nos contaba el lunes que lo tiene a diario, la actualización. La verdad que habrá que explorarlo también, con qué tecnología lo hace, porque eso sería también, bueno, pues fenomenal, ¿no? Lo ideal, ¿no? Pero bueno, yo creo que una vez al mes, bueno, yo creo que sería ya un objetivo ya muy bueno, ¿no? Sí, tanto. Yo creo que, ya te digo que en Darwin será semestral, será cada 6 meses, esa es la idea, y ya es, yo creo, 6 meses, es que en realidad ya es suficientemente reciente, ¿no? Datos de hace 6 meses, o sea, no, el mundo no cambia tan rápido, cambia muy rápido, pero tanto no. Esto de actualizar a diario, yo lo he oído de otros hospitales, sobre todo, lo que son centros hospitalarios, que es un solo hospital sin vinculación a dato externo ni nada, hombre, tampoco es tan complicado, eso se puede hacer. Aquí en Nueva York, donde yo estoy estas semanas, en Columbia University, ellos hacen una actualización diaria, o sea que para la gente que actualiza solo un hospital sin ningún dato vinculado y demás, puede ser factible. No, tampoco no veo yo que tenga una ventaja fundamental actualizar a diario versus actualizar al mes, ¿no? A no ser que lo utilices tu instancia de datos Homo para hacer otras cosas pues, más clínicas, ¿no? Pero para lo que sería ciencia, yo creo que mensual es más que de sobra, vamos. ¿Cómo se homogeneizan datos similares pero no idénticos? Por ejemplo, para mismos parámetros numéricos pueden ser posibles distintas técnicas no enlazables que puedan usarse en diferentes centros por tener unidades diferentes o diferente valor / punto de corte. ¿Se normalizan de alguna forma? Incluso en un mismo centro puede variar el histórico. Esta es la pregunta, Daniel. Una pregunta compleja. Sí, claro, se tiene que hacer una normalización, ¿no? Esta es la parte más compleja, yo creo, de lo que es el mapeo o la homogeneización de datos en general, ¿no? No hace falta ni que hagas mapeo, incluso puedes tener este problema que Ana comenta en local, ¿no? Si tú trabajas con tus datos en local y no homogeneizas de ninguna forma, también tienes el mismo problema, ¿no? Entonces ahí a veces hay que tomar un poco decisiones ejecutivas sobre, por ejemplo, ¿realmente quieres ir para atrás en los datos hasta los años 90 si los tienes o realmente esos son datos que no vas a usar nunca y que te van a dar mucho dolor de cabeza porque, pues yo qué sé, las técnicas de análisis bioquímico y demás pues son muy diferentes, ¿no? Hay que tomar decisiones de este estilo. El modelo HOMO acomoda todas estas variaciones, o sea, hay muchas formas se utiliza para lo que serían medidas de laboratorio y demás, se utiliza LOINC, que es de esto muy flexible, un lenguaje muy flexible y una codificación muy flexible y que permite acomodar todo esto, pero realmente a veces hay que hacer un poco el cálculo del valor de esta inversión de tiempo y esfuerzo antes de lanzarse a hacer una cosa tan compleja, ¿no? Daniel, bueno, pues gracias de nuevo, insisto, un lujo tenerte aquí con nosotros por tu expertise, un proyecto espectacular que tú estás pilotando, tanto IDEN como Darwin, y bueno, pues la suerte que tenemos de poder tirar de ti y esa proximidad que bueno, pues nos hace, es un honor para nosotros. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia, está con nosotros ya Javier de Oca. Bueno, Javier de Oca está vinculado a nosotros porque él es fundador de IOMED Medical Solutions. IOMED es una startup sanitaria centrada en extracción, gestión y datos clínicos. Él en este momento, la fundó en su momento, la dirige y gestiona la estrategia de la compañía, que está abriendo pues, relaciones con múltiples proveedores de salud a nivel nacional y que aquí ha desembocado un acuerdo para poder explotar los datos basados en este modelo de Real World Evidence, ¿no? Yo creo que esta visión que él tiene, más empresaria, probablemente su carrera, ¿no? Él ha trabajado en empresas como Casal Salvador, en Trespa, ha trabajado también en el Centro Tecnológico Leitat. Insisto, es necesaria tenerla también desde el sector público si queremos avanzar en todas estas posibilidades que hay de colaboración público-privada. Y estoy pensando en IDEN y estoy pensando también en otro proyecto
muy potente que tenemos en Cantabria, que está deseando establecer puentes y colaboraciones para rentabilizar esa información, que es Corte Cantabria. Que bueno, son datos de altísima calidad, no real world evidence, es un estrato superior, pero que también dan muchísimas posibilidades para hacer cosas. Pues nada, Javier, muchísimas gracias. Pues fantástico, Galo, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por tenernos aquí, por supuesto. Tengo que decir que esto de hablar después de Dani es un reto, cuanto menos, porque efectivamente, como Galo ya nos decía, pues es un gran experto en la materia, ¿no? Y desde luego un referente en el entorno de la gestión y uso de datos sanitarios, ¿no? La verdad es que a través suyo también formamos parte de la iniciativa IDEN desde hace algunos años y lo hicimos siempre de la mano de Dani, ¿no? Con lo cual es un honor y un reto intervenir después suyo en este foro. La idea de la charla, como ya se comentaba, ¿no? Es daros una perspectiva, intentar aportar una perspectiva orientada a la industria, ¿no? Es decir, entender cuál es la perspectiva industrial o cuál es la perspectiva del entorno de la industria farmacéutica principalmente en el entorno del uso de dato clínico, pero ya no solamente cuál es esa visión, sino también cuáles son las mejores formas de abordarla. Es decir, colaboración con el entorno industrial hemos tenido siempre, pero quizá el número de oportunidades que tenemos ahora y el abanico de opciones que tenemos ahora es más amplio de lo que ha sido nunca. Y eso nos lleva a una serie de retos que tenemos que saber cómo abordar desde el ámbito del entorno público, en colaboración siempre pues, con el entorno privado, ¿no? Entonces, el objetivo de esta sesión es este campo. Y para llegar ahí, la intención es abordarlo desde la óptica, evidentemente, del Real World Data, pero también en colaboración, debido un poco a la actividad a la que nos dedicamos en IOMED, en colaboración también con todo el entorno de la inteligencia artificial. El objetivo aquí de esta charla es abordar la conjunción de estos dos mundos en relación con la industria, ¿verdad? Con lo cual, empecemos por la parte, digamos, más básica, que es el entorno del Real World Data. No quiero entrar en un excesivo detalle porque sé que habéis tenido varias sesiones alrededor de estos dos conceptos, pero sí que es interesante siempre empezar por definir y por separar ambas ideas, ¿no? En el entorno del Real World Data del entorno del Real World Evidence, ¿no? Al final son dos conceptos que se usan de manera, en algunas ocasiones, un tanto indistinta y un tanto entremezclada, y en cualquier caso son dos conceptos que deberíamos siempre diferenciar con claridad. ¿Qué objetivo tenemos con el Real World Data desde una perspectiva, insisto, desde una perspectiva empresarial, ¿no? Es decir, desde una perspectiva de una empresa que se dedica a la gestión del dato clínico? El objetivo que tenemos a través del Real World Data no es otro que pintar la foto más completa posible de un grupo de pacientes, ¿de acuerdo? De un grupo lo más amplio posible de pacientes, que represente de la mejor manera posible la realidad que experimentan esos pacientes en su día a día, fuera de entornos controlados. Esta es probablemente la parte más importante, fuera de entornos controlados, por ejemplo, los ensayos clínicos o los estudios clínicos, ¿no? Se trata, por tanto, de reflejar la realidad de la práctica clínica rutinaria y darnos una foto completa que tiene que ser lo más extensa posible. Por eso yo siempre animo que cuando hablamos de Real World Data no nos ciñamos siempre a ese dato del que probablemente tengamos quizá más por la mano o conozcamos mejor, ¿no? Y escuchando la última parte de la intervención de Dani, evidentemente pues lo que conocemos mejor son los datos que podemos extraer de nuestros sistemas clínicos, nuestros sistemas asistenciales, que sería todo el entorno de la historia clínica electrónica, ¿no? Pero, desde luego, nuestra visión sobre el Real World Data tiene que ser lo más amplia posible. Por tanto, tenemos que incorporar nuevos tipos de datos a esta definición. Y tenemos que incorporar, y siempre animamos a incorporar, datos de entornos tan diversos como, por ejemplo, las redes sociales, una fuente importantísima de información en este sentido. Por supuesto, los datos generados por todo el entorno del Internet de las cosas, Internet of Things, o en nuestro campo, Internet of Medical Things, ¿no? Es IoMT que tenemos por aquí, que no es otra cosa que los dispositivos que llevamos a nuestro alrededor todo el día, que están conectados entre sí, son capaces de producir datos realmente en tiempo real, con una enorme precisión y de un interés altísimo a nivel sanitario, ¿verdad?
Por supuesto, todos los datos generados por los propios pacientes, con los prems y los prompts. Y finalmente, un capítulo que siempre nos interesa incorporar a esta definición, que son todas las fuentes no estrictamente clínicas, como podrían ser bases de datos relacionadas con el clima, con la polución, con los niveles de calidad del aire, etcétera, etcétera, que tienen una grandísima aplicación en nuestro entorno. Con lo cual, cuando hablemos de Real World Data, nosotros siempre animamos a que intentemos ser, pese a que nosotros como compañía no nos dedicamos a todo esto, evidentemente, siempre intentemos ser lo más amplios posibles en esta definición, porque cuanto más abarquemos, mejor evidencia podremos generar. Y aquí el segundo término del que hablábamos, evidentemente, es el tema de la Real World Evidence, que al final no viene a ser otra cosa más que el producto, digamos, de utilizar nuestros datos de vida real para generar conocimiento. Y aquí entra uno de los factores principales en esta materia, que es la pregunta. Es qué queremos saber de los datos que generamos. Podemos generar una grandísima cantidad de información, podemos almacenar hoy en día enormes, ingentes cantidades de información, pero de nada nos va a servir si no tenemos claro para qué la queremos. ¿Para qué queremos tanta información? ¿Para qué queremos esos datos? ¿Cuál es la pregunta que queremos poner y por tanto cuál es la respuesta que buscamos? ¿Cuáles son las respuestas a las que nos queremos orientar, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, por tanto, que queremos hacer? Y esta Real World Evidence vendría a ser esa respuesta, es la conclusión, por tanto, resultante de utilizar los datos de vida real para responder una pregunta en concreto. Por lo tanto, en este entorno tenemos que ser capaces de diferenciar los términos de Real World Evidence y Real World Data con solvencia, porque eso es lo que nos va a permitir trabajar con ambas herramientas de la mejor manera posible, ¿no? Y aquí quiero hacer un hincapié en un punto muy relevante, digamos, de lo que son los datos de vida real en nuestro sector, en el sector sanitario. ¿Qué sucede con los datos de vida real? Que por mucho que almacenamos, por mucho que generamos en nuestro día a día, por mucho que estamos produciendo información constantemente, muy poquita de esa información realmente es reutilizable. Por mucho que hablemos de interoperabilidad, por mucho que nos unamos a redes internacionales o homogeneicemos bases de datos, siempre vamos a tener una parte nada despreciable de información que está almacenada en un formato que llamamos no estructurado, un formato de texto. ¿Qué sucede con esta información? Que no nos sirve a la hora de generar ni Real World Evidence ni se le puede considerar como tal Real World Data, ya que hablamos de información, como digo, no estandarizada, no normalizada, hablamos de información almacenada normalmente en formato de texto. En función de en qué entorno nos movamos, estamos hablando de una parte mayoritaria de la información que estamos generando de nuestros pacientes. Estamos hablando de algo que puede oscilar entre los 75 y el 85% de la información que se almacena de cada uno de los pacientes. Con lo cual, tenemos un problema a la hora de generar usos con estos datos, porque tenemos que extraerlos manualmente, porque tenemos que procesarlos antes de trabajar con los mismos para generar cualquier tipo de output. Con lo cual, quedémonos con esta idea, porque el objetivo de la sesión de hoy efectivamente es entender cómo podemos utilizar otras herramientas, entre ellas la inteligencia artificial, precisamente para darle la vuelta a esta situación y dotarnos del mejor activo posible para ser competitivos en un entorno industrial de colaboración público-privada basada, evidentemente, en el entorno del Real World Data y el Real World Evidence. Vamos a entrar un poquito al tema de la inteligencia artificial, sin ánimo de extenderme tampoco, ni entrar en ámbitos muy técnicos, ni tampoco aspiro a dar una visión completa y profunda de la inteligencia artificial en unos pocos minutos. No sería la idea. Sí es la idea dar una visión conceptual de a qué nos referimos, ¿no? Al final de lo que estamos hablando son sistemas de información capaces de llevar a cabo tareas que normalmente requerirían inteligencia o skills humanas, ¿no? No se trata en cualquier caso solamente de automatizar capacidades, digamos, humanas, sino que se trata en cualquier caso de generar sistemas que sean capaces de manera autónoma producir outputs que sean de utilidad para nuestro entorno, ya sea directamente en un entorno de toma de decisión o ya sea en un entorno previo de producción de información. Por tanto, aquí lo que se trata es, como podéis ver en esta pequeña gráfica que nos ilustra la idea, se trata de generar eficiencia, se trata de suplir o complementar en tareas rutinarias donde
el uso de mano de obra humana no tiene sentido desde un punto de vista de eficiencia, suplirlo con capacidades automatizadas que de manera autónoma sean capaces de generar esa respuesta, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos de lo que tenemos alrededor de en nuestro día a día, ¿no? En torno a la inteligencia artificial, y siempre me gusta poner algunos ejemplos para ilustrar un concepto que en síntesis es bastante complejo y siempre para tal vez audiencias con menos carga técnica que Dani, por supuesto, nos podamos aterrizar este concepto de la inteligencia artificial con ejemplos concretos. Fijaros, 3 ejemplos muy sencillos antes de entrar en nuestro sector. Un ejemplo en el servicio de correos del gobierno del Reino Unido. Algo tan sencillo como el reconocimiento óptico de códigos postales, de dígitos, que nos servían o que les servían para reorientar el correo en una dirección o nota en función del código postal que se hubiera escrito sobre el propio sobre, con lo cual se trataba de entender, pese a la letra en la que se hubiera escrito, la caligrafía, entender los dígitos que hay escritos aquí para ser capaces de reorientar, como digo, ese correo en la dirección correcta. Imaginaros el extra de eficiencia que esto generó al servicio de correo postal británico, o el impacto que esto pudo llegar a tener en su día a día, ¿no? Un ejemplo quizá más mundano, más de nuestro entorno, lo tenéis todos en vuestros bolsillos, los sistemas de Google Now o Siri, que incorporan sistemas de reconocimiento de voz, de reconocimiento conversacional, sistemas que son capaces de entender o inferir estados de ánimo cuando se generan conversaciones con el propio usuario. Claramente una aplicación de inteligencia artificial muchísimo más sofisticada, y probablemente uno de los casos paradigmáticos o más populares, pero desde luego uno de los más complejos, es el tema del vehículo autónomo. Estoy seguro de que todos hemos visto ejemplos de este entorno, pero fijaros lo que puede llegar a entrañar a nivel de sistemas de información o a nivel de inteligencia artificial, un coche que se conduce solo, un vehículo que se conduce de manera autónoma, la capacidad de reconocer y entender un riesgo, de anticiparse a la ejecución o a la implicación de un riesgo potencial en la carretera. Todo ello en tiempo real, evidentemente, es una de las grandes aplicaciones complejas de varios sistemas de inteligencia artificial, reconocimiento visual, anticipación, sistemas predictivos, que a día de hoy tenemos en el uso, digamos, más o menos real o más o menos tangible, ¿no? Pero en nuestro sector es también un sector donde se está haciendo muchísimo en este ámbito. Y quiero destacar algunos ejemplos con los que veremos hoy. Hoy hablaremos mucho de sistemas de inteligencia artificial aplicados a la historia clínica digital, pero desde luego tenemos sistemas de inteligencia artificial aplicados a entornos de logística sanitaria, a los entornos de ómicas, a entornos relacionados con resultados de laboratorio, por supuesto, diagnóstico por la imagen. Tenemos ejemplos buenísimos, incluso desde luego en entorno de empresas españolas llevando a cabo ejercicios de diagnóstico por la imagen orientados a suplir, a soportar o a apoyar el trabajo que se está haciendo en los equipos de radiología. Y un gran abanico de ejemplos, pero que aquí me ha gustado, siempre quiero intentar aterrizar en varias áreas que son bastante claras, ¿no? Con lo cual, la siguiente pregunta en realidad que nos deberíamos hacer es cómo coexisten o cuál es la lógica o dónde coexisten estos dos entornos de los que venimos hablando, ¿no? El entorno de Real World Data y el entorno de la inteligencia artificial. Es decir, cuáles son los entornos donde estas dos áreas, estas dos disciplinas se solapan y pueden proveernos de ayuda en nuestro día a día, y siempre orientado, como decíamos en el contexto de esta intervención, de esta charla, orientados a la colaboración público-privada. Bien, pues veámoslo, el entorno del uso de la inteligencia artificial para generar o para capturar datos de vida real. Ya comentábamos hace apenas unos minutos que el entorno de Real World Data en el mundo sanitario tiene el inconveniente de que está almacenando una gran cantidad de información en formato de texto. El formato de texto, además de los problemas evidentes que tiene a la hora de utilizarse, los problemas evidentes relacionados con que hay que procesar ese texto, que hay que leerlo, hay que extraer la información manualmente, esos son los problemas evidentes. Los problemas quizá menos evidentes es que para poder comprender la información que aparece en el texto con toda su riqueza, tenemos que ser capaces de facto de comprender el lenguaje
de quien lo ha escrito y también inferir cómo se leería si lo estuviera leyendo otro ser humano. Con lo cual tenemos que ser capaces de replicar los procesos de comprensión del lenguaje que tenemos los humanos a la hora de comunicarnos por escrito. Tenemos que ser capaces de replicarlos en entornos automatizados e de inteligencia artificial. Y para ello contamos con una técnica conocida como el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural, como su nombre indica, consiste de una serie de técnicas más o menos avanzadas en función de sus aplicaciones o en función de sus combinaciones, que nos van a permitir entender el lenguaje en toda o prácticamente toda su complejidad. No son, y esto es importante mencionarlo siempre, no son técnicas que hablen de identificar palabras en el texto. No son técnicas que nos permitan encontrar una palabra suelta en un texto. Son técnicas que nos permiten comprender el lenguaje, como digo, en toda su complejidad. Entender, pues, por ejemplo, que la referencia a un cáncer de próstata en la familia del paciente no quiere decir que el paciente tenga cáncer de próstata y no se debe recoger el dato de esa manera. Se debe entender el contexto, por tanto, de la frase, las referencias, la temporalidad, la negación. Todos estos aspectos se deben entender en su conjunto y de manera relacionada, con lo cual estamos hablando de una técnica o de un conjunto de técnicas con un nivel de complejidad bastante elevado. Estamos hablando de una tecnología que, lejos de estar en un estado completamente desarrollado o en un estado, digamos, de meseta, está en constante desarrollo y está en constante aplicación de nuevas variedades o variaciones de esta tecnología. Veamos todo esto aterrizado en un ejemplo quizá algo más práctico que nos tiene que ayudar a entender un poquito mejor cómo funciona esto del procesamiento del lenguaje natural de una manera un poco más, si me permitís, un poco más mundana, ¿no? Fijaros, aquí a la izquierda en vuestra pantalla tenéis un ejemplo de un paciente, un texto clínico, fijaros qué sencillo, 5 líneas, un paciente que acude con dolor en el brazo izquierdo desde el día de ayer, parece que el dolor persiste, tuvo un episodio anterior con un dolor similar, se ha tomado cafinitrina sin ninguna mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Es un caso relativamente sencillo, es un texto relativamente sencillo al menos. ¿Cómo funciona, por tanto, la inteligencia artificial? Yo siempre intento presentar esto en un formato, ¿cómo decirlo? Como si fuese un filtro, como si fuese un proceso con varios filtros. El primer filtro sería encontrar las palabras. Encontrar las palabras, pero encontrarlas de manera correcta. Fijaros que en el texto hemos introducido de manera intencional fallos de ortografía, por ejemplo, en la palabra pain en inglés, o hemos corrido la S de this morning al principio de la segunda línea. Tenemos que ser capaces, tiene que ser capaz el sistema de encontrar las palabras pese a los evidentes y habituales problemas, fallos de ortografía que podamos encontrar. Fallos de ortografía y, por supuesto, también abreviaturas y demás. Tenemos que ser capaces de encontrar e inferir las palabras de manera correcta en un primer filtro. Esto sería el primer filtro, esto es lo que llamamos Name Entity Recognition o reconocimiento de entidades, ¿no? Se trata de encontrar, por tanto, las palabras. Pero como os decía al principio, ¿de qué me sirve encontrar las palabras si no entiendo su contexto? Si no entiendo cómo están colocadas en el texto, si no entiendo su relación con el sujeto del episodio, si no entiendo su relación temporal, si no entiendo si existe una negación, una duda, un plan hacia futuro. ¿De qué nos sirve todo esto si no soy capaz de entender el lenguaje? Efectivamente, no nos sirve de nada. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ir un paso más allá e inferir las relaciones entre los diferentes términos. Fijaros, si tomamos el término pain como centro de nuestro árbol, por decirlo de alguna manera, por empezar en algún sitio, tenemos una relación con otras palabras del texto. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra ese dolor, ese pain? En el brazo izquierdo. ¿Cuándo comienza? ¿Cuál es la temporalidad de ese dolor? Comienza ayer. Características, persistente. ¿Hasta cuándo? Hasta esta mañana. Y así sucesivamente. Con lo cual, tenemos que entender esas relaciones, tenemos que ser capaces de detectar esas relaciones, y aquí hemos puesto el ejemplo, evidentemente, en torno a la palabra dolor, pero estas relaciones se dan en todos los conceptos de esta oración, con lo cual nos tenemos que imaginar más que como un árbol, como una nube de relaciones entre los diferentes conceptos, entre las diferentes palabras, ¿verdad? Todas ellas, lógicamente, interrelacionadas entre sí. Cada una de estas relaciones, además, tiene un valor. Tiene un valor temporal, tiene un valor de negación, tiene un valor calificativo, tiene valor, ¿no? Por ejemplo,
El dolor, temporalmente, ¿cuándo sucede? En este episodio, ¿no? Está sucediendo en el momento actual, ¿no? En cualquier caso, esta prueba que se requiere, eso es un plan. Está, por lo tanto, orientado al futuro. El episodio anterior, donde tuvo un dolor similar el paciente, está en el pasado. ¿Cuándo se trató con gafinitrina? En el pasado también. ¿Tiene una mejora? ¿Es este calificativo que tenemos aquí en esta relación? No. Dice que without improvement. Por lo tanto, estamos hablando de una mejora en negativo, con una calificación negativa. Por lo tanto, fijaros, ya no se trata solamente de encontrar las relaciones, ni mucho menos de encontrar solo las palabras. Tenemos que asignarle un valor a esas relaciones, entender que, como os decía, temporalidad, negación, duda, plan, futuro, pasado y un largo etcétera. Tenemos que, por tanto, entender esas diferentes vicisitudes del lenguaje en sus diferentes aplicaciones, ¿no? Al final, ¿qué resulta de todo esto? Que ese pequeño texto que os enseñaba, de apenas 5 líneas, es capaz de producirnos cerca, en torno a 300 puntos de datos a partir de un simple texto como el que os he enseñado. ¿Por qué? Porque cada una de esas relaciones, además de cada una de esas palabras, va a tener un punto de dato asociado en una ontología, en una codificación, que va a ser más o menos compleja o va a ser más o menos estándar en función, evidentemente, de aquello que estemos codificando. ¿Cuáles son los estándares que al menos desde IOMED consideramos son los más apropiados para este tipo de tareas? Evidentemente aquellos orientados a la codificación del lenguaje, como sería, por ejemplo, SNOMED-T, las ontologías derivadas del ICD, Medra y otros específicos que se puedan encontrar, como por ejemplo LOINC y otros estándares, ¿no? Al final de lo que se trata es de estandarizar un lenguaje muy variable. Se trata de estandarizar un lenguaje que es complejo y que evidentemente fluctúa ya no solamente de país en país, sino mucho más de centro en centro, de servicio en servicio, prácticamente de profesional en profesional, como es normal, por otra parte. Tiene una variedad bastante alta y, por lo tanto, el objetivo de una tecnología como el procesamiento del lenguaje natural no es otro que el permitirnos estandarizar este lenguaje, normalizar este lenguaje y orientarlo a un mapeo estandarizado que podamos entonces también depositar en entornos de nuevo estandarizados, mapeados, como puede ser el OMOP del que venís hablando ahora con Dani, ¿no? Se trata, por tanto, de ser capaces de normalizar datos para que seamos capaces de colaborar en torno a estos datos de manera escalable. Ya no solamente para que el propio Irival sea capaz de utilizar sus propios datos en casa, que por supuestísimo, sino también para que el día de mañana, cuando Irival decida colaborar con la Fundación de Investigación del 12 de octubre o en los institutos de investigación de un hospital en Lisboa o en un hospital en Milán, hablen el mismo idioma y sus datos hablen el mismo idioma y sean capaces de interoperar entre las diferentes bases de datos que estos hospitales posean. Por tanto, en este sentido, resolvemos un poquito la pregunta que nos habíamos hecho de, oye, ¿para qué me hablas de inteligencia artificial en relación con el entorno de Real World Data? ¿Cuál es la conexión entre estos dos ámbitos? Veíamos ahora la aplicación del procesamiento del lenguaje para generar esta cantidad de datos, ¿no? Entonces, si nos preguntamos un poquito, para todo esto, digamos, ¿para qué, no? ¿Cuáles son las aplicaciones que desde un entorno mucho más orientado, un entorno mucho más industrial, tenemos para estas aplicaciones, para estos datos que hemos generado en el mundo del Real World Data a través del procesamiento del lenguaje natural? ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Entonces empecemos claramente por ver cuál es el interés de la industria en todo este área. Y yo creo que no os sorprendo a nadie cuando os digo que evidentemente la industria tiene un interés altísimo en todo el entorno de Real World Evidence, Real World Data. Creo que no os sorprendo de nuevo a ninguno cuando os comento esto. Os pongo aquí un par de capturas de pantalla realmente digamos, de fuentes relevantes en el sector que nos orientan, digamos, sobre cuáles son esos usos, esas capacidades que la industria ha ido desarrollando en el tiempo alrededor del mundo del Real World Evidence, consumiendo, por tanto, Real World Data, ¿no? Desde luego el mundo del entorno de la investigación en ciencias de la vida, la operativa en torno a ensayos clínicos y estudios clínicos, todo lo que tiene que ver con digamos, las aplicaciones post-marketing, que se llama post-autorización de mercado para sus productos, para sus fármacos,
y evidentemente todo relacionado alrededor de los requerimientos regulatorios en sus fármacos, ¿no? Pues orientados incluso a ampliar las indicaciones para las cuales un determinado fármaco pues, puede estar prescrito, ¿no? Para todo ello, la industria ha ido desarrollando en el tiempo unas capacidades bastante sofisticadas en el entorno del consumo de datos de vida real y del entorno y del desarrollo de evidencia de vida real, ¿no? De real world evidence. Fijaros, aquí os dejo más que nada para vuestro interés, no hace falta que lo repasemos todo ahora, pero para vuestro interés, para quien le interese, podáis ver pues, cuáles son las fases en el desarrollo de un fármaco donde más se aplica o más se involucra a los equipos de real world evidence, que como veis pues sigue una lógica creciente. Cuanto más avanzada sea la etapa o la vida del fármaco, más involucrados están los equipos de real world evidence. A nuestro entendimiento deberíamos evidentemente estar hablando de una involucración completa en todas las fases del desarrollo de un fármaco, pero en cualquier caso, como podéis ver, la perspectiva de la industria siempre es creciente en este sentido, a mayor avance, digamos, en la etapa de vida de un fármaco, más se involucra a los equipos de real world evidence, ¿no? Fijaros además, digamos, dónde están estos equipos de real world evidence o digamos, de quién cuelgan, a quién reportan estos equipos de real world evidence. Podéis ver una abrumadora sobreponderación de los equipos médicos, lo cual tiene un sentido muy, muy, muy claro. Pero principalmente porque las aplicaciones de real world evidence en los entornos de acceso a mercados tienen evidentemente unas connotaciones en privacidad de datos un tanto más complejas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con utilizar los datos pues, para mejorar el acceso de los fármacos al entorno, al mercado, pues lógicamente tiene unas implicaciones de privacidad quizá más complicadas o más sensibles, ¿no? Lo dicho, no es mi intención entrar en cada uno de estos números, pero sí os lo quería dejar aquí para quien tenga un interés en entender pues el posicionamiento de la industria alrededor de esta disciplina. ¿Cuáles son, por tanto, los roles de la industria en este campo, en el campo del consumo de real world data con objetivo de generar evidencia? Básicamente hay tres grandes roles que nosotros observamos. Evidentemente, tenemos que asumir que la industria es un generador y un driver de ideas y proyectos. Se trata, por tanto, de producir nuevas aplicaciones de estos activos, que es este real world data, nuevas aplicaciones, nuevas ideas, nuevos proyectos de uso de estos activos, de estos datos, intentando siempre aprovechar que existen estos motores, que existe esta industria como generador y driver de estas ideas para llevar a cabo nuevas posibilidades alrededor del uso de este activo. Son evidentemente un motor de aceleración. La industria, como sabéis, tiene un acceso a capital probablemente bastante más elevado del que se puede tener en el entorno del entorno público. Por tanto, tenemos que contar con la industria como un acelerador de los proyectos a los que tenemos acceso en el entorno de real world data, no solamente en el nivel de fondos, sino también evidentemente con las capacidades y con la experiencia que traen a nivel de generación y manejo de esos proyectos, ¿no? Y finalmente, pues este rol de sponsorización alrededor, como decía, pues de estas ideas, su capacidad de sponsorizarlas a nivel económico y a nivel de puesta en marcha. Tenemos, por tanto, la posibilidad o la ventana de ver a la industria en este sentido como un partner a la hora de generar y atraer usos alrededor del real world data en nuestro entorno. ¿Dónde está, en cualquier caso, el detalle de todo esto? Es decir, entrando un poco más en detalle en esta visión generalista que os he dado, ¿para qué está usando la industria el entorno de real world data? ¿Para qué están usando este activo? Comentábamos evidentemente el entorno de investigación clínica. Esto es un entorno muy evidente, estudios clínicos observacionales, estudios clínicos intervencionales, uso pues, en entornos de investigación los hay, digamos, probablemente sea uno de los entornos de mayor uso del real world data en nuestro momento, en el momento en el que nos encontramos. Pero también existe un interés enorme por parte de la industria en utilizar estos datos de vida real para tener una mejor comprensión de la realidad del que es su mercado. Tenemos que olvidarnos de que al final nuestro día a día es el mercado de la industria. Por tanto, ellos quieren utilizar, existe un interés en entender, en utilizar este tipo de datos para generar una cuantificación
una estimación cuantitativa de qué pinta tiene este mercado al que yo me dirijo. Cuando se crea una nueva indicación, cuando se dirigen a una área terapéutica nueva, tienen que entender qué es lo que está sucediendo en su entorno, y esa visibilidad a día de hoy, donde mejor la pueden encontrar es en el entorno de Real World Data en colaboración con todos vosotros. Quieren entender mejor su producto, quieren entender mejor cómo su producto se comporta fuera de los entornos controlados del estudio y el ensayo clínico, quieren entender, quieren tener visibilidad sobre cómo ese producto se vive en la vida real del paciente, evidentemente. Evidentemente también hablábamos de las aplicaciones en torno al estudio y el ensayo clínico, mejorar la operativa y la eficiencia en torno a estos, que son los dos grandes pilares de la investigación clínica por parte de la industria, ¿no? Pues, mejorar la eficiencia en estos entornos, y en general mejorar los procesos, ya no solamente internos de la industria a la hora de captar datos, sino también mejorar o en la medida de lo posible colaborar con todos vosotros en la mejora de procesos de prestación asistencial, como veremos en un momento, en el día a día de los pacientes, ¿vale? Ahora veremos algunos ejemplos en estos campos, intentando en la medida de lo posible que se salgan de los que ya conocemos mejor. Pero ¿dónde está un poco la clave de todo esto? Es decir, estos son los casos de uso, vamos a decir así, que la industria tiene en el mundo del Real World Data. ¿Pero dónde está la clave para vosotros como profesionales en el sector público? La clave de todo esto es ser capaces de ver cuál es el retorno para mi paciente o para mi hospital o para mí como profesional de colaborar en estos ámbitos. Por tanto, se trata de hacer esa extrapolación y ver, oye, cuando ellos tienen este interés, ¿cuál puede ser el interés para nosotros? ¿Qué podemos nosotros aprender u obtener en el entorno de la colaboración con la industria cuando ellos me hablan de investigación clínica? En este caso es evidente porque tiene una traslación directa con nuestros propios intereses en el sector público, ¿no? Pero cuando ellos quieren, cuando a mí me dicen que tienen interés en entender algo mejor su mercado, nosotros tenemos una oportunidad muy buena para generar aplicaciones en el uso de salud poblacional y control de salud poblacional, por ejemplo, a nivel de control epidémico, epidemiología, etcétera, etcétera. Cuando ellos quieren entender cómo se comporta su producto, nosotros podemos aprovechar para evaluar y mejorar la aplicación de guías terapéuticas en nuestro centro, para ver cómo un fármaco innovador se está utilizando en la vida real, para hacer benchmarking con otros centros, por ejemplo. Evidentemente, cuando ellos quieren mejorar la operativa, la eficiencia de sus estudios y ensayos clínicos, nosotros podemos reducir la carga de horas que supone investigar para nosotros como profesionales en el sector público. Por tanto, podemos reducir la carga que esto implica para todos vosotros. Cuando ellos me hablan de la mejora de procesos, nosotros podemos ver herramientas de apoyo a la decisión clínica, eficiencia en procesos internos del hospital, ahorro para la propia institución, de nuevo, benchmarking, comparación con otros hospitales de nuestro entorno, etcétera, etcétera. Como veis, el objetivo realmente, disculpadme, el objetivo realmente de esta slide no es otro que el transmitir el mensaje de que donde vemos un interés claramente industrial, si damos forma a la colaboración de la manera que nos pueda interesar a vosotros como profesionales, vamos a poder obtener un beneficio claro que ya se traduzca no solamente en un beneficio puramente económico, digamos, por la colaboración propiamente, sino que en el largo plazo pueda repercutir en un beneficio sostenible para mi institución, para mí como profesional o para mis pacientes o para los tres stakeholders de manera completa. Vamos a ver ejemplos concretos, reales, casos de uso reales que nosotros vemos en el día a día que tenemos con la industria, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo muy habitual de uso del Real World Data, ¿no? A soportar o apoyar la medición de resultados en salud. ¿Para qué lo quiere la industria? Los he puesto aquí en azul inmediatamente debajo del título. ¿Para qué lo quiere la industria? Para poner en marcha acuerdos de riesgo compartido, por ejemplo, para llevar a cabo estudios de eficacia comparativa, para entender cuál es la carga de una enfermedad en su nuevo, que les resulta interesante para su nuevo fármaco, para su nueva indicación, entender cuáles son los resultados de un nuevo fármaco. Pero ¿cuál es en el otro lado el beneficio que se puede obtener como institución de esta colaboración? Fijaros, nuevas prácticas a la hora de comprar o relacionarnos comercialmente, digamos, con el entorno industrial. Vamos a comprar por resultados, basándonos en los resultados reales
en el impacto real en la vida de mis pacientes. Y no solamente en algunos de los pacientes, sino que si somos capaces de utilizar datos extraídos con metodologías como las que comentábamos hace un momento, vamos a ser capaces de evaluar estos resultados para toda mi población de pacientes. Vamos a poder monitorizarlos en el tiempo y efectivamente vamos a ser capaces de generar eficiencias a nivel presupuestario a la hora de relacionarnos, de adquirir o de tener acceso a este nuevo fármaco, con lo cual vamos a poder encontrar una nueva manera de relacionarnos a la hora de adquirir o acceder a estos nuevos fármacos, ¿no? Otro ejemplo, otro caso ejemplo, ser capaces de identificar pacientes o poblaciones de pacientes que sean candidatas a qué? A candidatas a nuevos tratamientos, candidatas a haber sido infradiagnosticados, candidatas a participar en un ensayo clínico. Se trata, por tanto, de detectar o acotar poblaciones de pacientes. ¿Qué podemos ver nosotros desde el punto de vista de la institución en un caso de uso como este, que se ejecutaría, como hemos esquematizado aquí, de una manera tal vez un tanto excesivamente sintética, ¿no? Pero ¿cómo se haría? Pues fijaros, definiendo unos criterios de inclusión y exclusión y lanzando unas preguntas contra esas bases de datos estructuradas de los hospitales, de los que hablábamos hace un momento, ¿no? Si tenemos esos datos en el centro, si disponemos de esos datos en nuestro centro, lanzar esas búsquedas para generar esas listas de pacientes que siempre se queden a nivel hospital, pero que nos permitan acotar esa población de pacientes que sean elegibles para alguno de estos casos de uso. ¿Para qué nos interesa a nosotros esto? Desde el punto de vista, poniéndonos el gorro del centro, ¿no? ¿Para qué nos interesa esto? Nos interesa, desde luego, a la hora de generar herramientas que nos apoyen en el diagnóstico a pacientes, por ejemplo, identificando pacientes de perfil complejo que puedan estar en entornos pluripatológicos o que puedan tener, en este caso, enfermedades pues, minoritarias. Nos pueden ayudar en todo lo que son guías de tratamiento, guías terapéuticas. Nos pueden ayudar a la hora de generar registros de pacientes. Estamos trabajando de la mano de los equipos de Santi, la Dirección General de Sistemas de Información y de Innovación. Estamos trabajando en preparar o en generar los primeros pasos de un potencial registro oncológico para el entorno en Cantabria. Podemos generar, por tanto, activos que tienen un gran impacto para el hospital y para el día a día de nuestros pacientes y nuestros profesionales. Con lo cual, aquí podéis ver de nuevo un muy buen ejemplo de cómo esta colaboración público-privada evidentemente tiene un beneficio para quien la promueve, que sería la industria, pero tiene que tener también una aplicación en el largo plazo para el propio hospital. Otro ejemplo, entender el patient journey de un grupo de pacientes, ¿no? Ellos ¿en qué está interesada la industria? En entender procesos y tiempos. ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? Evaluar procesos, ser capaz de comparar esos procesos con otros hospitales de nuestro entorno, mejorar esos procesos, generar ahorros, abrir las puertas de esos procesos a una mayor cantidad de pacientes y, por tanto, mejorar en general el trato a estos pacientes, mejorar ese itinerario de paciente en un entorno particular, ¿no? De nuevo, ¿cuál es la metodología para llevar esto a cabo? Fijaros, de nuevo, si tenemos esos datos bien estructurados, si tenemos esos datos bien trabajados a nivel de hospital, se trata de definir ese proceso de pacientes de la mano de los expertos que lo conozcan y generar esas queries en los diferentes hospitales que nos llenen esos patient journeys de datos que validen ese itinerario de paciente que hemos definido anteriormente. ¿Qué nos va a permitir esto? Como digo, generar evaluación de procesos, eficiencias, comparaciones, procesos de estos procesos que nos permitan, por tanto, mejorar, como digo, el trato al paciente. Os he puesto 3 ejemplos, pero podríamos seguir toda la tarde y me van a reñir porque me he pasado de tiempo ya. Podríamos estarnos toda la tarde hablando de casos, de ejemplos, de cómo podemos utilizar estos entornos del Real World Data para colaborar con la industria y generar un beneficio sostenible para la institución, para el hospital, ¿no? Pero desde luego, al final de lo que se trata, como digo, es de encontrar ese equilibrio y esa traslación de un interés industrial en lo que puede ser nuestro interés como institución. En cualquier caso, todo esto no está exento de retos y con esto querría cerrar, no estoy en una slide más, quiero cerrar la intervención para dejar algo de tiempo al debate o a las preguntas que pueda haber. Tenemos que ser capaces en cualquier caso de unificar los proyectos que surjan en un mismo entorno. Pensemos en el entorno del IVAL, del Hospital de Valdecilla, o un poquito más allá, el resto de hospitales en Cantabria, el entorno de atención primaria. Tenemos que ser capaces de generar una unificación de esos proyectos en un entorno de manejo común.
surgen proyectos de manera esporádica o de manera muy puntual, promovidos por investigadores de manera individual. Tenemos que ser capaces de unificar esos proyectos para el bien común de todos los investigadores, de todos los participantes, de todos los profesionales y, por supuesto, de todos los pacientes de una misma institución o un grupo de instituciones. Para ello, los proyectos tienen que ser replicables, es decir, tenemos que asegurar que los casos de uso que ponemos en marcha son replicables en los diferentes entornos. Tienen sentido más allá de mi única especialidad o más allá de mi único entorno de mi práctica clínica diaria. Pero, por supuesto, tiene que haber un control y una compliance muy estricta, porque de lo que estamos hablando aquí son de datos evidentemente muy sensibles. Y con esto sí que quiero cerrar. El entorno, por tanto, de la protección de datos merece que sea realmente uno de los puntos con los que cerremos la intervención de hoy, porque es uno de los puntos absolutamente claves. Si no somos capaces de garantizar la protección del dato, más allá incluso de los marcos generalistas de la Regulación General de Protección de Datos Europea, no podemos aspirar a un uso replicable y constante de estos datos de vida real. ¿Qué tenemos que garantizar? La privacidad, por tanto, que el dato sea anónimo, que no identifique a un paciente o a un grupo de pacientes. En ningún caso sea vinculable a un individuo. 2, la gobernanza. La gobernanza, ¿qué es esto de la gobernanza? La gobernanza es la toma de decisión. ¿Quién debe decidir sobre cómo se usan los datos? Siempre la institución pública, que es quien tiene el control sobre esos datos. Debe ser siempre, a ser posible, los comités de ética, las gerencias de los hospitales, quienes sostentan la gobernanza y la responsabilidad sobre esos datos. Esto es innegociable. Deben ser siempre estas instituciones quienes gestionen y gobiernen sobre estos datos. Y finalmente, la seguridad. El procesar los datos con las metodologías que hemos visto hoy no puede ser excusa para que el dato tenga un menor nivel de seguridad que hasta ahora. Debemos mantener al menos los mismos estándares de seguridad que se vienen garantizando desde las instituciones públicas hasta la fecha de hoy. Con lo cual, cerrando un poquito la intervención de hoy, todo lo que hemos visto es, y siento si hemos cubierto muchísimos temas en el día de hoy, pero en cualquier caso, todo lo que hemos visto hoy tiene un potencial de impacto altísimo, tiene un potencial de cambiar aspectos muy reales de nuestra práctica clínica diaria y de la vida de nuestros pacientes, pero tiene que hacerse siempre desde un respeto escrupuloso a las normas y un respeto escrupuloso a la protección del dato. Y con esto cierro un poquito mi intervención de hoy, que espero haya sido de vuestro interés, y me pongo a vuestra disposición, por supuesto, para responder las preguntas que podáis tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, una charla muy interesante, muy complementaria a la que ha dado Javier, Dani Prieto, y muy distinta, ¿no? Y que bueno, nos asoma un poquito, yo creo que nos asoma porque este es un mundo del que todavía no hemos descubierto más que la punta del iceberg, ¿no? Las posibilidades de explotación para nuestra, digamos, trabajo diario y gestión en el ámbito de la salud, ¿no? Bueno, tú has vivido como empresa que se dedica a los datos en primera persona las complejidades, ¿no?, de la colaboración público-privada, ¿no? Y bueno, pues en algunos casos esas complejidades se superan y esto nos demuestra que hay un marco legal compatible, que se pueden hacer cosas, ¿no? Se pueden hacer cosas con consenso, con manera transparente. ¿Y tú qué has dicho? Bueno, en tu slide final, bueno, las cosas se tienen que hacer siempre dentro con los datos que sean de la organización, con acuerdos de los comités éticos de investigación, etc. ¿Qué cosas, así por hablar claro y castellano, tú crees que se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Es una pregunta amplia, en cualquier caso. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Desde el punto de vista, digamos, de los acuerdos, de la colaboración público-privada, no técnicos, ¿no? Del compliance, de la ética, del marco legal, no de la parte técnica. La parte técnica es prácticamente infinita, yo creo, ¿no? Pero desde luego, desde un punto de vista de compliance y de ética, prácticamente tenemos que remontarnos un poco a las éticas básicas en los entornos de investigación. Es decir, por un lado, tenemos que garantizar que aquello que se vaya a hacer vaya a tener o tenga un marco ético compatible
con la garantía del bienestar del paciente, es decir, seguridad del paciente, seguridad de los procesos aplicados directamente a la vida de nuestra población de pacientes, y seguridad de su dato, es decir, privacidad del propio paciente. Por lo tanto, el marco en el que nos movemos, por establecer un marco general en el que nos movemos, tiene que ser el del respeto a las necesidades más básicas del bienestar de nuestros pacientes. Eso es como digamos, mínimo común denominador, por decirlo de alguna manera, ¿no? A partir de aquí, nada que identifique a un paciente salvo que haya un consentimiento expreso del mismo. Si queremos identificar a un paciente, tenemos que contar con su consentimiento. ¿Quién tiene ese consentimiento por defecto? El hospital. De inicio, digamos, por la relación que se establece entre hospital y paciente cuando el paciente pasa a estar tratado por el centro, ¿no? Ese permiso no es delegable en una compañía sin el permiso del paciente. Por tanto, si queremos identificar y saber quién es, o dónde vive, o algo similar, tenemos que contar con su aprobación. Ese sería el segundo gran filtro. Todo aquello que tenga que ver con la identificación del paciente tiene que estar sujeto a su consentimiento. Dicho lo cual, si el paciente consiente, los ámbitos se nos vuelven a abrir mucho. Aquello que consienta el paciente es libre, por tanto, de consentir los usos de sus datos, siempre que no tengan que no impliquen, digamos, una intervención directa en su salud, puede decidir qué hacer con ellos, como dueño de esos datos, ¿no? Por lo tanto, sería el segundo filtro. Y el tercer y último filtro es en todos aquellos entornos donde el paciente no tenga que ser identificado, porque sean casos de uso genéricos, agregados o anonimizados, que serán probablemente la gran mayoría de estos casos, en esos entornos tenemos que atenernos a los criterios éticos de investigación que manejan de manera básica y de manera esencial los comités de ética en nuestro país. Aquí hay unas normativas y unos códigos bastante claros y que llevan un largo recorrido a nuestras espaldas. Somos un país muy investigador en este sentido. Llevamos un recorrido larguísimo de estos códigos. Por lo tanto, cuando no hay que identificar al paciente, debe ser el comité de ética quien decida si existe un valor científico, si eso se ajusta a los valores éticos que el hospital quiere, para los cuales el hospital quiere dar uso a esos datos, etcétera. Por tanto, hemos establecido 3 filtros generales. Uno muy, muy amplio, que es el del bienestar general de nuestro paciente y su privacidad. El segundo, los criterios de ética en investigación aplicados por los comités de ética. Y como tercer filtro, y quizá el más nicho, el consentimiento informado de un paciente que quiera dar consentimiento específico para un uso muy concreto de sus datos personales. No sé, claro, si te da una respuesta que tal vez un poco genérica, pero realmente los casos de uso son tan amplios que tenemos que intentar ponerle en marco lo más genérico posible. Muchas gracias, Javier. ¿Existe alguna métrica de la calidad del proceso de reconocimiento del LN por IA con fines de validación del resultado? Lenguaje natural por inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente, sí existen métricas. Tenemos métricas de especificidad y de sensibilidad que medimos de la manera tradicional. Pero que en cualquier caso también se combinan con la combinación de estas 2 métricas, que sería el score F1, que es una métrica que utilizamos de manera muy habitual para combinar estas dos métricas de especificidad y sensibilidad. La siguiente pregunta que probablemente se haga, Pau, es, bueno, y además de existir estas métricas, ¿cómo las medís, ¿no? Como empresa que os dedicáis a este entorno? Pues nosotros las medimos tirando del gold standard. ¿Cuál es el gold standard? La comprensión de los clínicos de su propio lenguaje clínico, ¿no? Esto no es perfecto, pero es lo mejor a lo que podemos aspirar. Entonces nosotros tenemos una red de clínicos de aproximadamente unos 50 clínicos en nuestro país y además ya incrementalmente en otros países a medida que tenemos presencia en Portugal y en Italia también. Estamos ampliando esa red de clínicos, a la que, por cierto, invitamos a todos los presentes a unirse si existe un interés. Tanto Santi como Galo tienen mi contacto, así que encantadísimo de daros acceso a esta red. Es una red que lo que hace es evaluar los resultados de nuestro procesamiento de lenguaje y corregir al sistema. Le corrige y le entrena. Cuando un clínico corrige el sistema de procesamiento de lenguaje de IOMED,
lo que hace es decirle, mira, esto que tú has identificado como un síntoma no es un síntoma, es un lo que sea. Esto que tú has identificado como un tratamiento no es un tratamiento, es lo que sea. Esto que tú has dicho que se refiere al paciente en realidad se refiere a un antecedente familiar. Y así sucesivamente. Esas correcciones no solamente nos permiten extraer métricas, es decir, oye, qué porcentaje de acierto o error hemos tenido, o qué falsos positivos o falsos negativos hemos tenido, sino que nos permiten también entrenar al sistema, nos permiten que el sistema aprenda de vosotros. Y por eso es tan útil que nuestra red de clínicos sea tan amplia, como 50 miembros, como lo es ahora, que son 50 miembros. Tengo que decir que han pasado por nuestra red 109 clínicos en nuestro país hasta fecha de hoy, y por tanto esta amplitud de puntos de vista pues nos enriquece muchísimo como empresa. De nuevo, invitar a todos los presentes que tengan interés a que me contacten para participar de esta red. Siempre es muy interesante. Yo creo que también para todos vosotros, porque os expone a un entorno tecnológico que tal vez no sea quizá el más común en el día a día de la práctica asistencial. Precisamente sobre la fiabilidad del NLP, el lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, a la hora de extraer información sobre texto, tenemos la gran suerte de contar en este curso el día 28, el último día del curso, en una mesa de debate con Alfonso Valencia, que es el director del área de Life Science del Barcelona Supercomputing Center y que está liderando los proyectos María y Laia, que son los proyectos de inteligencia artificial en castellano y en catalán, ¿vale? Donde están consiguiendo demostrar que precisamente lo que contaba Javier, cuando tienes a expertos en un campo que van validando, ¿no?, la calidad del dato que se obtiene, sí que se consiguen resultados, ¿vale? Y importantes, ¿no? Y de hecho están haciendo un proyecto en el ámbito de salud desde el Barcelona Supercomputing Center con 2 hospitales de referencia, creo que era el Clinic y La Paz, creo recordar, y están consiguiendo pues grandes éxitos, con lo cual, y la tecnología de IOMED va en esa línea, ¿no? O sea, claramente, como acaba de explicar Javier, ¿no? Contar con los expertos para validar, ir entrenando al sistema en conseguir buenos resultados, ¿no? Yo creo que esas son un poco las claves. Y luego, como se ha mencionado, yo creo, se ha dejado caer implícitamente las dudas. Javier ha expresado la importancia de cumplir el GDPR, en nuestro caso la Ley 3/2018 de protección de datos y garantía de derechos digitales. Y bueno, animaros a que la descarguéis del BOE y os leáis la disposición adicional 17ª, porque es la clave de todo esto. Es la clave del proyecto EDEN, es la clave de esta colaboración con IOMED. Efectivamente, hay un punto que comentaba Santi. El proyecto de inteligencia artificial en catalán se llama Aina, no Laia, pero que es en cualquier caso muy interesante para que le echéis un vistazo todos, porque es una iniciativa muy interesante de aplicación de la inteligencia artificial al lenguaje en catalán. Pero la base de todo esto, efectivamente, y Santi lo estaba apuntando muy bien, es que los sistemas de inteligencia artificial aprendan de vosotros, aprendan de los expertos, y a partir de ahí os complementen. Existe un debate que no me canso de escuchar realmente, pero que habla de, ¿no?, la inteligencia artificial y la sustitución de los médicos, etcétera. No va por ahí. Se trata de complementar trabajo. Y para complementar trabajo, todo esto tiene que ser siempre bidireccional. Tenemos que estar hablando de una inteligencia artificial que es capaz de aprender de todos vosotros y de vuestro trabajo diario, y tiene que ser un sistema que os ayude, os complemente a la hora de realizar determinados tipos de tareas, pues de un valor añadido quizá menor o de una naturaleza algo más repetitiva, donde la aplicación de vuestros conocimientos no tenga en ese sentido un diferencial como lo puede tener en otros entornos. Se trata, por lo tanto, del uso lo más eficiente posible del tiempo. Gracias. Nos has dado una visión magnífica, ¿no? Muy, muy general. Por ahí nos agradecen tu exposición, tu presencia. Y bueno, creo que no lo hemos reflejado con la suficiente potencia, pero creo que hay que destacar que tenemos en Cantabria una magnífica colaboración con vosotros, formal, con un convenio que creo que es ejemplar, ¿no? Y que va en la línea de optimizar y rentabilizar al máximo de una manera legal y ética los datos que tenemos en nuestro sistema sanitario, de muchas maneras. Una de ellas es desarrollando el máximo número de estudios con nuestros investigadores, ¿no? Y en esto IDIVAL se va a aprovechar de este convenio, entre comillas, gracias a vuestra colaboración, de la cual estamos encantados.
y es para que estéis muy orgullosos. Habéis sido pioneros en España como comunidad autónoma a la hora de uniros a nuestra red de hospitales, y es realmente para estar orgullosos. Habéis abierto camino para el resto de comunidades autónomas unirse también como entidad, digamos, como administración pública a nuestra red, que hasta vosotros, hasta la fecha, incluía solamente hospitales individuales. A partir de ahora habéis demostrado que existe un marco legal, y el hambre y la voluntad por parte de la administración también de uniros como comunidades autónomas a este proyecto, con lo cual, en ese sentido, nosotros muy agradecidos y para estar, como digo, muy orgullosos por ser pioneros en Cantabria de este camino. El reconocimiento es mutuo y no me quiero olvidar porque en estos proyectos siempre hay muchas personas detrás, de Santi, que ha tirado mucho este proyecto, de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad, que han sido claves para dar una forma y que nos encontremos todos cómodos y tranquilos, de la propia consejería que ha promovido del hospital. Bueno, hay mucha gente que ha hecho posible que seamos ahí pioneros, ¿no? Pues muchísimas gracias a Javier por su colaboración y A todos vosotros. muy bien. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.